Para una mejor experiencia sonora, les recomiendo escuchar este episodio con audífonos y con las luces apagadas. Antes de empezar el podcast, 3 cosas. 1. Lo que van a escuchar ahora es el primer podcast que subí a uno de mis canales secundarios. 2. Quiero enviarle un gran saludo a un suscriptor llamado Madafacas, que me dio un gran consejo para hacer otro episodio de historias de terror. Gracias a él, tengo otras ideas para hacer. Y 3, quiero agradecerles por los 713 suscriptores. No pensé que llegaríamos ahí en semanas. Yo estaba esperando que fueran meses o algo así, años, porque ya llevo años haciendo esto. Y yo creo que gracias a los shorts que estoy haciendo y gracias al contenido que voy a hacer, vamos a tener más suscriptores. Vamos a llegar a la meta de los 1000 suscriptores en unos cuantos días. Y bueno, sin nada más que decir, los dejo con Kayako Saeki, la portadora de la maldición. Cuando una persona muere en medio de una ira feroz, nace una maldición. La maldición se concentra en el lugar de la muerte, y los que estarán en contacto serán barridos por su furia. La violencia se ha convertido en un elemento clave de nuestro código como seres humanos sociales. Desde guerras, genocidios, masacres y experimentos humanos. Pero nada ha desafiado más nuestra cordura que los homicidios a sangre fría. Más que todo, feminicidios. Se dice que cuando una persona muere en un estado de extrema violencia, rabia y tristeza, esos sentimientos se impregnan el lugar en donde más sufrieron, como si se tratara de manchas de su propia alma. Y esas manchas se esparcen haciendo un gran daño a todo aquel que se atreva a visitarlo o pasarse de largo. De eso se trata. Maldiciones. ¿Cómo tanto amor y dulzura pueden convertirse en odio y oscuridad? ¿Cómo es que ese sentimiento de amor inmenso y truncado pueden convertirse en locura y rencor, siendo capaz de lastimar a aquellos que se entrometan? Bien dicen que es dañino guardar rencores, pero no sabemos a qué extremo puede llegar una persona con tanto rencor en su corazón y mente. También el karma puede atacar de formas completamente aterradoras e inexplicables, de esa manera como hemos hecho sufrir a nuestras víctimas, pero de un modo más visceral y terrorífico. No lo digo porque tenga el valor de admitir que ese es el infierno que vivimos cada día y nos llenamos de impotencia al saber esto en los canales de noticias más conocidos de Latinoamérica. Aquí en Perú, es pan nuestro de cada día. La ironía es que me encantan las historias de violencia extrema, ya sean en películas o en cómics, cuando la víctima obtiene su venganza contra su agresor, pero cuando se trata de un feminicidio en la vida real, me dan ganas de personarme frente al feminicida y darle el peor castigo que depara su mente más perversa y sádica. Más de 24 casos son reportados diariamente en los periódicos del país como El Comercio o Diario Correo, y todos dan la misma respuesta. Su justificación era el fin de la relación. La dignidad no es muy vista en este mundo y ha creado incontables historias violentas y tristes de mujeres, incluso jóvenes que son golpeadas hasta la muerte por sus enamorados o parejas. Y lo que se apodera de nosotros es la ignorancia más que la empatía. Yo no tengo pareja, pero si la tuviera, no permitiría que cualquier cobarde le toque un solo pelo, porque en ese momento cambiaría mi rol de víctima a verdugo. Mi nombre es Raymond Rodríguez y les doy una cordial bienvenida a la primera sesión de Expedientes Nocturnos. Un podcast con un harto contenido archivado. Y vamos a empezar con una historia que es desconocida para muchos, pero para los fanáticos del terror de Japón seguro que les resultará familiar. Por ende y por ello les voy a hablar de Kayako Saeki, la portadora de la maldición.
just like children like to do. Their eyes, what are they looking for? Akira Yamaoka ha escrito esta canción llamada Cradle of Forest para su juego de Silent Hill, inspirado en muchas historias de fantasmas japoneses. Comenzamos con este personaje que nos ha robado noches de sueño con solo un estruendoso sonido que en lo particular es el que despertó más miedo a los menos creyentes, y es el que van a escuchar ahora mismo. Creada por el director Takashi Shimizu, puede ser considerada de alguna manera el personaje principal en las secuelas de The Grudge o La Maldición. Representa a una popular villana en la cultura japonesa, el fantasma vengativo, o como se le conoce en Japón, Onryo. Típica por su larga cabellera oscura que cubre su rostro por completo, movimientos extraños con su cuerpo y sonido estertoroso proveniente de su garganta. Su debut, interpretada a la perfección por la actriz Takako Fuji, a excepción de la tercera película estadounidense, fue en el cortometraje de Shimizu, Katasumi. En toda la serie de Ju-On siempre se habitó la casa en Nerima, Japón. Es uno de los incitantes de la maldición de Ju-On. Esa maldición se crea cuando alguien muere entre rabia y cólera intensa. Estas emociones continúan en el lugar donde muere la persona y aniquilan a cualquiera que entre en contacto con ellas, junto a sus seres queridos. La aparición más reciente de Kayako en la saga estadounidense fue en The Grudge 3, la película de 2009, y en Ju-On, La Maldición Final, en 2015, por parte de la saga japonesa. La imagen de Kayako puede ser considerada un nuevo icono de las películas de terror, apareciendo en 9 películas, 2 series y un cortometraje. Y una excepción en una serie de Netflix que se llama Ju-On Orígenes, que la recomiendo mucho. De acuerdo con la historia de La Maldición 2 a las afueras de Japón, Kayako pasó su infancia con su madre, quien era un exorcista. No obstante, la utilizaba para comer o guardar, entre comillas, los espíritus diabólicos de los pacientes. Esto condujo a la niña no solamente a ser marcada para el resto de su vida, sino a ser introvertida y bastante tímida para llamar la atención de todos sus compañeros de escuela y posteriormente de la universidad. Kayako se casó con Takeo Seiki y fue madre de un pequeño niño llamado Toshio. Mientras iba a la universidad, conoce a Shunsuke Kobayashi, su maestro de inglés. Se enamora profundamente de él, llegando a obsesionarse hasta límites extremos, por lo que Kayako comenzó a escribir los episodios en su diario íntimo, llegando a pegar uñas, cabellos, etc. Y es evidente, cuando uno pega uñas o cabellos, estás creando un nexo entre tú y ese objeto preciado por ti. Un día, Takeo encontró el diario y empezó a leerlo. Cuando ella regresó a la casa ese día, él la atacó violentamente en el piso de arriba, empujándola contra la pared. Takeo tenía una rabia incontrolable, sabiendo que supuestamente tendría un amorío con ese profesor, o que la estaba engañando, o que Toshio era el hijo del profesor y no de él. Toshio se encontraba dibujando en su dormitorio y escuchó el ruido, ocultándose en su armario. Kayako intentó escapar, pero mientras que Takeo la perseguía, la empujó hacia abajo. Como consecuencia le torció el tobillo, tropezó y se arrastró hacia abajo por las escaleras de la casa. Después de haber alcanzado con mucho esfuerzo la puerta delantera, se dio cuenta de que Takeo caminaba despacio detrás de ella, viéndola sufrir de dolor con una rabia inconmensurable. La mirada de Takeo era siniestra. No podía pensar en nada más que matar a Kayako por su traición. Entonces la sostuvo por la cabeza y le fracturó el cuello repentinamente, llevándola a su dormitorio y metiéndola en una bolsa de basura. Kayako aún estaba con vida, pero se encontraba paralizada debido a la fractura provocada por Takeo. Claro, una vez que te fracturas el cuello, pierdes todo el oxígeno y te quedas paralizado, no puedes hacer nada más. De ahí nace su estertoroso sonido de la garganta, como una ronquera.
ahora era el turno de su hijo. Después de todo esto, Takeo asesinó a Toshio ahogándolo junto con su gato Mar. Y al ver lo que había hecho, Takeo desesperado se cuelga en su habitación, aunque una de las versiones japonesas muestra que lo ahorcó el mismo cabello de Kayako por venganza. Desde ese día, cualquiera que pase en la casa de los Saeki encontrará la muerte por los fantasmas de Kayako, Toshio o Takeo. El gato por lo general aparece para prevenir a cualquier intruso de su destino inminente. La maldición significa que se repetirá a sí misma en un ciclo interminable. Ver en cada película de Ju-On y The Grudge a Kayako arrastrándose y bajando las escaleras significa que la maldición se extiende cada vez más. También podemos ver que al final de la película, una mujer llamada Aubrey trata de detener la maldición, pero es asesinada por Takeo, y debido a esto se convierte en Kayako. En The Grudge 3 no se le ve arrastrándose y bajando por las escaleras, aunque por lo general es escuchada emitiendo su famoso ruido estertoroso de garganta. De vez en cuando Kayako emite un gemido en su lugar, incluso se le ha escuchado hablar, aunque por un lapso breve. En la primera película de Ju-On se dice que Kayako es en realidad una Yurei, un espíritu de venganza japonesa, siempre representado por una mujer. Se hace Kuchisake Onna o tal vez el Teke-Teke. Esto significa que Kayako ha aparecido en múltiples novelas, múltiples películas. Incluso se ha hecho una película de El Aro y Ju-On juntos, Sadako vs Kayako. Es un personaje al que debemos temer bastante, un personaje muy rencoroso, un personaje con extrema violencia en su corazón. No hay manera de evitarlo, no hay manera de evitar el destino que nos depara si nos ponemos en contacto con estos rencores. Kayako puede matarte con solo tocarte, puede retorcerte los huesos, puede tirarte por las paredes hasta que sufras una muerte increíblemente violenta. Toshio nada más hace un sonido como de gato, pero advirtiendo de la presencia de Kayako. Toshio en general no hace nada. Él y su gato advierten nada más del destino inminente. Y Takeo, bueno, él puede matarte de la misma forma que lo hizo con Kayako. Los fantasmas japoneses se han hecho muy famosos debido a esto. Si mueres de la misma forma que un fantasma, estás condenado a ser un fantasma más de ellos, y no te les puedes escapar. Las leyendas japonesas son muy exitosas, no solo en su país de origen, sino en el mundo entero, porque los japoneses conocen bien el principio fundamental del terror, que es jugar con los miedos comunes de la gente. Esta no es la única novela de fantasmas japoneses que se conoce en el mundo entero, sino también por sus películas, por su música. Parece que las leyendas japonesas nos van a dar mucho de qué hablar, pero a partir de aquí no podemos ponernos en contacto con ninguno de estos rencores. Como dije, la violencia es parte de nuestra sociedad como seres humanos sociales. Y si no hay una manera de detenerlo, se va a apoderar del mundo completamente. Y aquí damos por concluida la historia de Kayako Saeki, la primera sesión de Expedientes Nocturnos. Si quieren ver la foto del fantasma, pueden pasarse por mi Instagram, @elRaymondRodríguez, ahí lo pueden ver en la pantalla, y revisar los highlights de la propia historia. Todos los fines de semana va a llegar una historia nueva. Atentos al próximo podcast, y recuerden que por cada historia que contamos, revivimos esas memorias.